Dios le bendiga, hermano Pedro. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Continuamos con el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a observar y a trabajar en los versículos 19 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 29, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este es el pasaje que tenemos para esta noche. Y todo comenzó con la tercera señal que Jesucristo hizo ahí al paralítico de Betesda. Jesús sanó a un hombre que llevaba 38 años como paralítico, y Jesús sanó a este hombre. Y este hombre se presentó ante los judíos, y los judíos le dijeron a él que no era lícito llevar su camilla en el día de reposo. Y comenzó en este pasaje, después de esta tercera señal, comenzó una persecución contra la persona de Jesús, porque había sanado al paralítico en el día de reposo, como vemos en el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas. Y esa frase, porque hacía estas cosas, indica que Jesús hizo muchas otras señales, hizo muchos otros milagros en el día de reposo, señales que no están escritas en el Evangelio de Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, las señales, en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando Jesús dice mi Padre, él está hablando de la perfecta relación que tiene con su Padre. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 10, versículo 31, él va a decir: yo y el Padre uno somos. Esa es la relación que hay entre Jesús con el Padre. Y el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle.
es decir, aumentó el odio contra Jesús por la frase aún más, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, cuando Jesús decía que Dios era su propio Padre, los judíos entendieron perfectamente lo que mucha gente hoy día no entiende. Cuando Jesús decía que Dios era su propio Padre, los judíos entendieron perfectamente que Jesús se hacía igual a Dios. Por eso le dicen, como tú siendo hombre te haces Dios. Y no es solamente aquí que los judíos entienden eso. En el capítulo 10, miren el capítulo 10 que acabo de mencionar, capítulo 10, versículo 30, 31 al 33. Eso es lo que entendieron los judíos. Hay mucha gente que no entiende que Jesús es Dios, pero los judíos entendieron perfectamente que cuando Jesús decía, mi Padre, hasta ahora trabaja, ellos entendieron Jesús siendo hombre se hace igual a Dios. Y uno de los propósitos del Evangelio de Juan es mostrarle a los incrédulos de que Jesús es Dios. Por eso el Evangelio comienza: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso el Evangelio comienza así. Las señales que Jesús hace en el Evangelio muestran la deidad, muestran la divinidad, muestran la eternidad de Jesús como Dios. De hecho, las 7 proclamaciones de yo soy también son evidencias de que Jesucristo es Dios. Y aquí en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearles. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y aquí viene. Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso fue lo que entendieron los judíos. Cuando Jesús decía, mi Padre, ellos entendían que Jesús, siendo hombre, estaba usurpando, estaba colocándose al mismo nivel de Dios. Y eso es lo que quiere mostrar el evangelista Juan en este evangelio, de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. ¿Por qué es importante todo esto? Lo he dicho cientos de veces. ¿Por qué es importante que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios igual al Padre? Por lo que dice el capítulo 8, versículo 34, es por eso, hermano. Jesús lo va a decir una y otra vez. Juan capítulo 8, versículo 24, se lo dice a los judíos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y aquí viene, porque si no creéis que yo soy el que soy, que yo soy Dios, que yo soy el Cristo, que yo soy igual al Padre, en vuestros pecados moriréis, le dice Jesús. Entonces, esa es la fe en Jesús. Y hoy día vamos a entrar al capítulo 5, versículo 19, y Jesús, después de haber sanado al paralítico de Betesda, después que los judíos procuraron matar a Jesús porque quebrantaba el día de reposo, y después que los judíos procuraban aún más perseguir a Jesús y matarlo, porque siendo hombre
él se hacía igual a Dios, aquí viene el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que dije el jueves pasado, que Jesús haya sanado en el día de reposo, que Jesús haya declarado que él es igual a Dios el Padre. A Jesús estas declaraciones le costaron la vida a él. Los judíos, desde este capítulo 5 a la cruz, los judíos nunca le perdonaron a Jesús que sanara en el día de reposo. Los judíos nunca le perdonaron a Jesús la blasfemia de que él, siendo hombre, se hacía igual a Dios el Padre. Nunca se lo perdonaron. Y comienza la persecución contra nuestro Señor Jesucristo. Por si acaso, hermanito, siempre han habido personas que persiguen, que insultan, que blasfemian contra el nombre y contra la persona de Jesús. En nuestros tiempos, el nombre de Jesús también es perseguido. De hecho, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, lo han querido hacer desaparecer en todas partes de la tierra. Ya el nombre de Jesucristo no se menciona en nuestros gobiernos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. No se puede hablar de Jesús. Jesús aún continúa siendo perseguido y quieren hacer desaparecer a Jesús, quieren borrar a Jesús del vocabulario de la gente. La gente siempre ha intentado perseguir a Jesús, aborrecer a Jesús, despreciar a Jesús. En el tiempo de los apóstoles y en nuestro tiempo también. Entonces, de este incidente, de esta tercera señal que Jesús hizo al sanar al paralítico de Betesda, viene el discurso que vamos a estudiar en esta noche. Hoy, hermanos míos, vamos a entrar, creo yo, a uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Hoy llegamos a uno de los pasajes del Evangelio de Juan más increíble, más maravilloso, profundo, teológico de todo el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver el tercer y gran discurso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, el primer discurso de Jesús está en el capítulo 3, cuando Jesús habló del nuevo nacimiento a Nicodemo, cuando Jesús habló, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando Jesús habló, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese fue el primer discurso de Jesús. El segundo discurso de nuestro Señor Jesucristo fue el que le dio a la mujer samaritana acerca del agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que es un agua que salta para vida eterna. Esos son los dos primeros discursos en el Evangelio de Juan dado por nuestro Señor Jesucristo. Este tercer discurso que lo encontramos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, va dirigido a los judíos que querían matarlo porque Jesús quebrantaba el día de reposo y porque Jesús afirmaba que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En este pasaje, amigas mías, amigos míos, en este pasaje Jesús hace declaraciones que ningún mortal, que ningún hombre
ha podido hacer hasta el día de hoy. En serio, las declaraciones de Jesucristo en este pasaje son declaraciones, son afirmaciones, son proclamaciones que ningún ser humano se ha atrevido a hacer hasta el día de hoy. Yo estuve buscando algunos sinónimos en el diccionario porque las declaraciones de Jesús en este pasaje son realmente colosales, son declaraciones extraordinarias, son declaraciones inmensas, descomunales, grandiosas, monumentales, gigantescas, inconmensurables son las declaraciones que Jesucristo hace de sí mismo en este pasaje. Y como lo he dicho anteriormente, las declaraciones que Jesús va a hacer aquí, declaraciones que hace él de sí mismo, le van a costar la vida a Jesús. Estas declaraciones que Jesús hace en este pasaje solo puede despertar dos reacciones en las personas. Número uno, estas declaraciones pueden ser dichas por un blasfemo, por un lunático, por un mentiroso, por un engañador, como le van a decir a Jesús en el capítulo 7. A Jesús, estas declaraciones, algunos le dijeron que está fuera de sí, que es un lunático, que es un engañador, que es un mentiroso, que es un blasfemo por las declaraciones que él hace. O otra reacción que podría tener la gente es que las personas puedan reconocer y puedan aceptar y puedan rendirse y puedan humillarse ante la persona de Jesucristo como Dios. Como hemos dicho en el Evangelio de Marcos, ¿Jesús es blasfemo o Jesús es Dios? ¿Jesús es mentiroso o Jesús dice la verdad? ¿Jesús es Dios o Jesús está fuera de sí? Pero nadie puede quedar indiferente a las declaraciones que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Nadie puede quedar diferente a esto. Así que este pasaje es extraordinario, hermano. Es profundo este pasaje. Y las declaraciones que hace Jesús de sí mismo, de él, merecen una respuesta hacia su palabra, merecen una respuesta hacia su persona. Dice el versículo 19, respondió entonces Jesús, le respondió a los judíos que procuraban matarle. Recuerde eso. Recuerde eso. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta expresión del versículo 19, de cierto os digo, Jesús las usa una y otra vez en el Evangelio de Juan. De hecho, Jesús es el único que usa estas expresiones que son importantes para los oyentes. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 51, Evangelio de Juan 1, 51, dice, y les dijo, de cierto os digo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanito?
Un momentito, por favor. Sí. Un momentito. Ahí sí. Disculpen, hermanito. Algo pasó aquí. Ok. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien ahora? Todo bien, tío Pedro. Ok. Aquí tuve problema yo un poquito. Ok. 1:51. De cierto, os digo. En el capítulo 3, versículo 3, versículo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, 3:3, respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo. En el capítulo 5, versículo 19, lo que estamos viendo ahora, de cierto os digo. Pero miren el 24 del capítulo 5, de cierto os digo. Y miren el versículo 25 del capítulo 5, de cierto os digo. Entonces, Jesús en el Evangelio usa esta expresión una y otra vez. ¿Y qué significa? De cierto, Vamos a esperar un momentito, hermanos. Parece que nuestro hermano Pedro tuvo problemas con la señal. Así que esperamos un momentito para que pueda retomar nuevamente su estudio. Estamos en vivo, estas cosas pasan, no hay problema. Siempre pasa cuando dependemos de estas señales, ¿verdad? Pero es parte de los estudios que tenemos en estos momentos. Así que esperamos un ratito que nuestro hermano Pedro pueda retomar nuevamente la señal y seguir con el estudio de la palabra de Dios. Ahí me está escribiendo que vuelve en un minuto, así que vamos a esperar un poquito. No hay problema. No hay problema. Aprovecho de saludar a mis hermanos. Luis Cepeda, un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Saludo a mi hermanita María Jara, que no he saludado. Mi hermanita que dice ahí iPhone, Dios le bendiga. Mi hermana Roxana Bustos, Gabriel Urbano, mi hermana Sol, Judith, Andrea Toledo, René, Elisa Dainer, saludos. Mi hermana Mirta por ahí, Mauricio y Gabriela, mi hermano Arturo. Saludos a todos, a los que ya saludé también. Un abrazo, bendiciones. Esperamos que nuestro hermano Pedro pueda volver pronto. Ahí mi hermano Mauricio dice corazoncito, como Daniel Albarrán. Mi hermana Sol saludando también. Gabriel Urbano también corazoncito. Esta parte se llama rellenar.
Esperamos que pueda solucionar el problema pronto, así que no hay problema. Si llegara a pasar cualquier cosa, yo les aviso, hermanitos. Ahí me está escribiendo. Okay. Decíamos que en el Evangelio de Juan, estas expresiones hechas únicamente por el Señor Jesús aparecen aquí en el Evangelio de Juan. ¿Y qué significan? De cierto os digo. Significa que lo que Jesús va a declarar, que lo que Jesús va a decir es de suma importancia. Es como estas expresiones fueran como un juramento donde Dios va a confirmar que lo que va a decir Jesús es cierto, es verdadero, son palabras fieles, son palabras verdaderas. Entonces, de cierto digo, son declaraciones de suma importancia y como que Dios mismo respalda las palabras dichas por su Hijo Jesucristo. Quien acepte las palabras de Jesús, quien reciba las palabras de Jesús, quien escuche estas palabras de Jesús, va a estar aceptando su divinidad, va a estar aceptando su deidad, va a reconocer que Él es el Cristo, va a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, por eso las palabras de cierto os digo son de suma importancia. Como diciéndoles a los judíos, pongan mucha atención en lo que voy a decir. Pongan mucha atención en estas declaraciones que voy a hacer. Pongan mucha atención en estas afirmaciones que voy a hacer delante de ustedes. Dice Jesús, versículo 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay un énfasis en este pasaje en la palabra hijo. Mira el versículo 19, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hay un énfasis en la palabra hijo. ¿Y qué significa en este énfasis? El énfasis de este pasaje es que hay una perfecta relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo no puede hacer nada sin el Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. Más adelante, el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Entonces, hay una relación perfecta entre el Hijo con el Padre. En el capítulo 6, versículo 57, 6:57,
Jesús dice lo siguiente, 6:57. Vean la relación hijo y padre-hijo. No, miren el 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, él también vivirá por mí. En el capítulo 7, versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En el 8:26, capítulo 8, versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que yo he oído de mi Padre, eso lo enseño al mundo. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Jesús tiene una relación tan única, tan perfecta con el Padre, que él habla todo lo que oye del Padre. Y él habla todo lo que ha visto del Padre. ¿Se dieron cuenta? Yo y el Padre uno somos. En el capítulo 14 de Juan, Jesús dice lo siguiente. Versículo 9. El Evangelio de Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo a Tomás, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué relación más perfecta entre el Padre y el Hijo? Todo lo que Jesús habla, lo habla como el Padre se lo ha dicho. Todo lo que Jesús ha visto del Padre, eso habla al mundo. Jesús ha oído al Padre. Jesús ha visto al Padre, porque Jesús viene del Padre mismo. Entonces, hay un énfasis en la palabra hijo. Hijo y Padre, una relación perfecta, una relación única. De hecho, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, cuando Juan dice, nadie ha visto a Dios. El Hijo que está en el seno del Padre, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús puede mostrarnos al Padre porque Él ha visto al Padre. Jesús puede hablarnos acerca del carácter del Padre porque Él ha oído del Padre, ha visto al Padre. Ahora usted se preguntará, ¿por qué es tan importante la comunión, la relación que existe entre el Padre y el Hijo para nosotros? ¿Por qué es tan importante esa unidad, esa comunión, esa relación de amor entre el Padre y el Hijo para todos nosotros? ¿Saben por qué? Porque esta misma relación, esta misma comunión, esta misma unidad que el Padre tiene con el Hijo y el Hijo tiene con el Padre, es la que el Padre y el Hijo quieren tener con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus discípulos. En serio, miren el capítulo 14, versículo de Juan, versículo 23. La comunión que el Padre tiene con el Hijo, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, esa misma comunión
que el Padre tiene con el Hijo, Jesús quiere que sus discípulos, que los miembros de la iglesia tengamos esa misma relación, tengamos esa misma comunión, tengamos esa misma unidad entre nosotros. Dice el capítulo 14 de Juan, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El Padre y el Hijo quieren tener esa clase de comunión, esa clase de unidad, esa clase de relación con usted y conmigo. La comunión que existe entre el Padre y el Hijo, esa misma comunión, Dios el Padre, Dios el Hijo, quiere tenerla con usted y quiere tenerla conmigo. Una comunión perfecta y única. Y una unidad única también, porque en el capítulo 17 de Juan, capítulo 17, versículo 21, hay una unidad entre el Padre y el Hijo. El Hijo no puede hacer nada sin el Padre. No puede. Hay una unidad entre ellos. Dice el capítulo 17, versículo 21. Escuche bien lo que Jesús dice. Jesús le está orando a su Padre Celestial. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La misma unidad, la misma comunión que existe entre el Padre y el Hijo, esa misma unidad debe existir entre nosotros los cristianos. La misma comunión que tiene el Padre con el Hijo, esa comunión el Padre y el Hijo quieren tener con nosotros. Comunión perfecta, unidad perfecta. Hay una comunión continua entre el Padre y el Hijo. El Hijo hace todas las cosas que el Padre hace. El Hijo hace lo mismo que el Padre hace. Hay una comunión entre el Padre y el Hijo. Pero mi punto aquí también es que esa misma comunión que tiene el Padre y el Hijo, esa misma unidad que tiene el Padre y el Hijo, esa misma comunión debemos tenerla nosotros, el pueblo de Dios. Esa misma unidad debemos tenerla como pueblo de Dios. Por eso las divisiones son pecados. Por eso. Por eso Dios no acepta que sus hijos estén divididos, desunidos, enemistados, estén en pleitos. Es por eso. Es por eso que nadie puede sentarse a la mesa del Señor si no está en comunión con el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y entre los hermanos. Por eso cuando un hermano viene al altar y ofrece una ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo contra él, el hermano tiene que dejar la ofrenda en el altar, levantarse, ir a reconciliarse con su hermano primeramente. Hermanos, hay una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Esa misma comunión del Padre y el Hijo, esa misma unidad del Padre y el Hijo, esa misma debe existir en el pueblo de Dios, en los cristianos. El Hijo
hace lo mismo que el Padre hace, pero no por imitación, sino porque el Hijo hace lo mismo que hace el Padre, porque el Hijo es de la misma naturaleza, tiene la misma esencia que el Padre mismo. Las cosas que el Padre hace, las mismas cosas las hace el Hijo, y las cosas que el Hijo hace son las mismas cosas que hace el Padre. Lo repito de nuevo. Las cosas que el Padre hace son las mismas que el Hijo hace. Y las cosas que el Hijo hace son las mismas cosas que el Padre hace. Versículo capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, toda la vida y todas las enseñanzas y todas las obras y todas las acciones del Hijo son las mismas del Padre. Todas las acciones del Hijo, todas las enseñanzas del Hijo, todas las obras que hace el Hijo son las enseñanzas, son las acciones, son las obras del Padre mismo. El Hijo no puede hacer nada sin el Padre. Hay una unión absoluta y perfecta entre el Padre y el Hijo. Amén, hermanitos. En el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que los judíos, vosotros os maravilléis, porque el Padre ama al Hijo. Qué hermoso. La relación entre el Padre y el Hijo se eleva mucho más en este pasaje. No es solamente una relación de comunión perfecta, no es solamente una relación de unidad perfecta, es una relación de amor. El Padre ama al Hijo continuamente. El Padre nunca ha dejado de amar al Hijo. El Hijo es el contentamiento del Padre. El Padre ama al Hijo continuamente, lo ama con amor eterno. De hecho, Jesús va a decir eso en el capítulo 15. Miren el capítulo 15, por favor, del Evangelio de Juan. Lo dice Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Padre ama al Hijo. El Hijo también ama al Padre. Es una relación de amor. Y dice además en el capítulo 5, versículo 20, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre le muestra al Hijo continuamente todas las cosas que el Hijo debe realizar. Cada obra que Jesús hace, cada acción que Jesús hace, el Padre se las muestra para que Él la haga. Y está incluido aquí la cruz, y está incluido aquí la sepultura, y está incluido aquí la resurrección también.
y le muestra todas las cosas que el Padre hace. El amor del Padre por el Hijo no es un amor egoísta, no es un amor escondido, un amor oculto. El amor del Padre se muestra en que no le esconde, no le oculta, no le guarda nada al Hijo, al contrario, le muestra todas las cosas. El Padre no puede esconderle nada al Hijo, no puede ocultarle nada al Hijo, no puede esconderle nada al Hijo, porque lo ama. ¿Cómo voy a esconderte? ¿Cómo voy a ocultarte esto? Te tengo que mostrar esto, hijo, porque te amo, porque eres mi contentamiento, porque eres mi elegido. El amor del Padre se muestra en que el Padre no le esconde, no le oculta, no le guarda nada al Hijo. Y eso podría ser también una lección para nosotros en esta noche, una lección para los que somos padres, ocultarle nada a nuestros hijos, esconderle nada a nuestros hijos. Podría ser también una lección para el matrimonio. Esposos, si aman a las esposas, no le ocultan nada, no le esconden nada. Esposas que aman a sus maridos, también no le esconden nada a sus maridos, no le guardan nada a su marido, no le ocultan nada a sus maridos. ¿Por qué? ¿Cómo voy a ocultarle algo a mi esposa si la amo? ¿Cómo mi esposa va a ocultarme algo a mí si yo la amo? El Padre ama al Hijo y no le oculta nada a su Hijo, Jesucristo, no le esconde nada, porque el Padre ama al Hijo. Entonces, podría ser una lección para nosotros. Si amamos a nuestros hijos, y si los hijos aman a sus padres, también no van a ocultarle nada, no van a esconderle nada, porque aman a sus padres. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de la relación del Padre y Jesús? ¿Cuántas lecciones podemos aprender de la relación del Padre con el Hijo? Ellos son uno. Tienen perfecta comunión. Tienen perfecta unidad entre ellos. Tienen perfecto amor entre ellos. Tienen perfecto gozo entre ellos. Esa misma comunión del Padre y el Hijo, esa misma unidad del Padre y el Hijo, ese mismo amor entre el Padre y el Hijo, esa clase de amor debemos tener nosotros los cristianos. Ellos nos están mostrando a nosotros cómo debe ser la vida cristiana, una vida de comunión, una vida de amor, una vida de unidad. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y mayores obras que ésta le mostrará. Y me parece a mí que las obras mayores que le corresponden realizar al Hijo tiene que ver con vida y tiene que ver con el juicio. Tiene que ver con eso. ¿Por qué? Por lo que viene en el versículo 21. Dice el versículo 20 al final, y mayores obras que estas le mostrará al Hijo, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cuáles son estas mayores obras que el Padre le va a mostrar al Hijo? Y aquí viene el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo, a los que quiere, da vida. Y aquí está la segunda obra. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, las obras mayores que el Padre va a mostrarle al Hijo tienen que ver con
que el Hijo a quien quiere le da vida y le dio autoridad al Hijo a hacer juicio. Recuerden, hermanos míos, los oyentes de este sermón, los oyentes de este tercer discurso de Jesús son los judíos. Los judíos entienden que el Padre es el único que puede dar vida al hombre y que puede hacer juicio al hombre. Los judíos entienden eso. Solo Dios puede hacer juicio. Solo Dios es el único juez. Solo Dios puede dar aliento de vida. Solo Dios puede darle vida a los seres humanos y a todas las cosas. El judío entiende eso. Pero aquí Jesús hace la declaración en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos, ¿sí? Los judíos entienden que Dios levanta a los muertos. Lo hizo en el Antiguo Testamento, con la viuda de Serepta, el profeta Eliseo, y con el hijo de la viuda, con el profeta Elías. Porque como el Padre levanta a los muertos, los judíos entienden, solo Dios puede levantar muertos y les da vida. Solo Dios puede dar vida a los que están muertos. Pero miren ahora la declaración, miren ahora la afirmación en el verso 21. Así también el Hijo a los que quiere da vida. ¡Wow! Imagínate escuchando eso los judíos. El Hijo también a los que quiere da vida. El Hijo también tiene poder para dar vida a los muertos. Los judíos dicen, solo Dios puede dar vida. Sí, el Hijo también puede dar vida. En el Antiguo Testamento, solo Dios puede levantar muertos, solo Dios puede dar la vida a la persona. Entonces, estas declaraciones de que el Padre levanta muertos y da vida, eso no debió sorprender a los judíos. Me imagino a los judíos diciendo, amén, así es. Pero la segunda declaración de Jesús, la segunda afirmación de Jesús, eso tuvo que haber sido un golpe de knockout para los judíos. La segunda declaración tiene que haber enfurecido en gran manera a los judíos. Es un golpe fuerte. Hermanito, mira el versículo 21, la segunda declaración. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Y todo el mundo, y todos los judíos dicen amén. Así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Wow. El poder de dar la vida, el poder de quitar la vida, es exclusivo únicamente de Dios. Eso aparece en todo el Antiguo Testamento. Él es el que da vida y Él es el que quita la vida. Y Jesús, el Hijo de Dios, tiene la misma autoridad, tiene el mismo poder que el Padre en dar vida y en quitar la vida. El Hijo da vida a los que Él quiere dar vida. La palabra vida en el Evangelio de Juan es un tema muy importante. De hecho, Juan usa el término vida 36 veces en todo el Evangelio. Todo lo creado, todo cuanto existe, se debe a la existencia del Verbo. Por medio del Verbo de Dios son creadas todas las cosas. La única razón porque hay vida sobre la tierra es porque hay vida en Jesús. La vida no existe por sí misma. La vida existe por medio del Hijo de Dios. La vida de Jesús es una vida abundante, es una vida nueva, es una vida espiritual, es una vida eterna, la vida que ofrece Jesús. Jesús vino
a dar vida y a dar una vida en abundancia. De hecho, en el capítulo 6, miren el capítulo 6, versículos 53 y 54, por favor. Juan capítulo 6, 53, 54. Vamos a leer el 51 también. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús va a dar su carne, Jesús va a dar su sangre por la vida del mundo. Solo aquellos que beben de su sangre y comen de su carne tienen vida eterna. Jesús tiene palabras de vida eterna. Jesús tiene poder para dar la vida y para volver a tomar la vida. Mira la declaración que Jesús hace en el capítulo 10, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Versículo 17 en adelante. Juan, capítulo 10, versículo 17. Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Dice Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, la vida. Tengo poder para ponerla, la vida, y tengo poder para volverla a tomar, la vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Es como lo que dijo en el capítulo 2 a los judíos en el templo, cuando Jesús les dijo, destruir este templo y yo en 3 días lo volveré a levantar. Entonces, el Padre levanta a los muertos y les da vida. El Hijo de Dios tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad de levantar muertos y darles la vida. Qué declaración, hermanos míos. La segunda declaración está en el versículo 22. Capítulo 5, verso 22, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora aparece la enseñanza del juicio. Lo mismo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se afirma que solo Dios es el juez de toda la tierra. Si usted hace un estudio sobre el juez de toda la tierra, todo el Antiguo Testamento afirma de que solo Dios es el juez de toda la tierra. Los judíos que están escuchando a Jesús sostenían eso, que solo Dios es el juez de todo el mundo, que Dios iba a juzgar al mundo con justicia. Pero lo sorprendente de esta aclaración es que el Padre le ha entregado todo el juicio al Hijo. El Padre le ha dado al Hijo la autoridad para juzgar. Eso significa que el mundo deberá responderle al Hijo lo mismo que tiene que responderle al Padre. Un día el mundo tendrá que presentarse ante el gran trono blanco. El mundo va a ser juzgado
por el Hijo. El Padre le ha dado al Hijo la autoridad de juzgar. El juicio del Hijo, en primer lugar, tiene que ver con ahora en este mundo. Por ejemplo, ¿cuál es el juicio del Hijo? Ahora, mira el capítulo 3, Juan capítulo 3. El Padre le ha dado al Hijo la autoridad de juzgar. Y mira el capítulo 3, versículo 18. El que en él cree, en el Hijo, no es condenado. Y aquí viene el juicio del Hijo. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que ahora el Hijo juzga a los hombres. El que cree no es condenado. El que no cree ya hoy día ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el capítulo 3, versículo 36, 3:36, Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el hombre que rechaza creer en el Hijo de Dios, ese hombre ha determinado su propia sentencia de condenación. A los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, hoy tienen vida eterna, hoy tienen salvación, hoy tienen la salvación eterna. Entonces, la persona de Jesús, el mensaje de Jesús está haciendo juicio a todos. Es decir, que los que creen tienen vida eterna, pero los que no creen ya son condenados. Ya son condenados. Lo que quiero decir, los que no han sido salvos aquí y ahora, si una persona no ha sido salvada aquí y ahora, tampoco será salvada en la resurrección de los muertos, en el juicio final. Pero los que han sido salvados aquí y ahora serán salvados en la resurrección entre los muertos en el día final. En otras palabras, tener la salvación y tener la vida eterna aquí ahora es tenerla por toda la eternidad. Si usted ha recibido a Jesucristo, si usted ha aceptado a Jesucristo, si usted se entregó a Jesucristo y cree en Él, hoy día usted tiene vida eterna, pero va a tener vida eterna para siempre también. Pero el que rehúsa creer en Jesús ahora, se perderá, se pierde ahora y va a perderse eternamente también. Esos son los juicios que hace Jesús en el Evangelio. Además, en el capítulo 5, el Padre levanta muerto y da vida. El Hijo también da vida a quien quiere. El Padre le ha dado autoridad al Hijo de hacer juicio. El propósito. ¿Con qué propósito el Hijo da vida a quien quiere? ¿Y con qué propósito el Padre le ha dado al Hijo a hacer juicio? Miren el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces hemos visto en esta noche, el Padre ama al Hijo. El Padre le muestra todas las cosas al Hijo. El Padre le da autoridad al Hijo de levantar muertos. El Padre le ha entregado todo el juicio al Hijo con el propósito para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La idea
de honrar al Hijo tiene que ver con mostrarle al Hijo el mismo respeto, mostrarle al Hijo la misma admiración, mostrarle al Hijo la misma veneración, mostrarle al Hijo la misma atención, elogio, alabanza y reverencia que se le muestra al Padre. Además, la honra aquí de la cual merece Jesús no se trata de una honra como la que le doy a mi papá y a mi mamá. La palabra honra aquí se trata también de una adoración al Hijo. Así como se adora al Padre, se debe adorar también al Hijo. Esa es la idea de honrar aquí. En el Antiguo Testamento, solo Dios podía ser adorado. Los judíos entendían que solo Dios puede ser venerado, adorado, reverenciado. Pero aquí Jesús está diciendo, Jesús está declarando, Jesús está afirmando que así como se honra al Padre, como se glorifica al Padre, como se exalta al Padre, se debe exaltar, se debe glorificar, se debe honrar, se debe adorar al Hijo también. No se puede glorificar al Padre sin glorificar al Hijo. No se puede adorar al Padre sin adorar al Hijo. ¿Por qué? Porque los dos, el Padre y el Hijo, son de la misma esencia, son de la misma naturaleza y hacen las mismas obras. Ambos dan vida a los muertos, ambos hacen juicio a las naciones. Así que, hermanos, los invito en esta noche, así como honramos al Padre, honremos al Hijo. Así como adoramos al Padre, adoremos al Hijo. Así como el Padre ama al Hijo, nosotros debemos amarnos unos a otros. Así como el Padre y el Hijo tienen verdadera comunión, así debemos tener comunión entre nosotros, los seguidores de Cristo. Continuamos con este estudio, hermanitos lindos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga grandemente.